La palabra para hoy es la confianza en el Señor. Cuando María estaba cerca de su tiempo de dar a luz, el emperador romano mandó hacer un censo que obligaba a José a viajar al pueblo de sus padres, a Belén en Judea. En Lucas 2.1 se nos dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y si no hubiera sido por esa orden, quizás María y José nunca hubieran salido de Nazaret. Pero debemos considerar algo muy importante en la historia, y es que Dios ya había dicho a través del profeta Miqueas en 5.2 lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El pueblo de Israel estaba sufriendo muchas dificultades, había persecuciones, guerras, cautiverios, y pasaron 700 años para que la profecía de Miqueas tuviera su cumplimiento. Vemos en el Evangelio de Lucas que Augusto César, el emperador del vasto imperio romano que en aquella época tenía dominada toda la tierra, incluso la de los israelitas, firmó una ley que obligaba a todo el pueblo a inscribirse en un censo. Por lo tanto, María y José tuvieron que marcharse de Nazaret para llegar hasta Belén. Y esto fue así porque este era el lugar donde debía nacer el Señor Jesucristo. Tenía que ser en la pequeña aldea de Belén. Por otro lado, el apóstol Pablo escribió en Gálatas 4:4 lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y este fue un nacimiento en el tiempo y en el momento adecuado, en cumplimiento de una profecía que tenía más de 700 años de antigüedad. De la pequeña y humilde Belén se dijo esta frase: de ti me saldrá. Y esto indica que aquel que vendría haría la voluntad del Padre y cumpliría su plan para la humanidad. Y esto es Dios hecho hombre, cuando Él se cubrió a sí mismo con su humanidad en Belén, y sigue diciendo: y sus salidas son desde el principio. Y esto es que su existencia era previa a su nacimiento. Y de esta manera estamos hablando de la deidad de Cristo. Y esto lo corroboramos con los dichos de Jesús a los fariseos en Juan 8:58, que dice así: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y podemos apreciar que Cristo está diseminado por todas las Escrituras. Veamos, Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O mostrándose como creador en Colosenses 1:16 y 17, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O en el jardín del Edén, Él era la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Jesús es la expresión oral de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es la comunicación de Dios a la humanidad, y podemos encontrarlo persiguiendo y buscando al hombre en el Antiguo Testamento. Él se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y le dijo: he venido a darte libertad. Él es el Redentor, y notamos que Miqueas mencionó algo de gran importancia, y es que aunque Cristo nació en Belén hace más de 2000 años, su existencia ha sido una realidad desde siempre. Y ahora hablemos de su humanidad, su encarnación misma. Cuando el Cristo llegó a Belén, recibió algo que no había tenido antes, y ese fue el nombre de Jesús. Y con ese nombre recibió la humanidad, ya que Jesús es un hombre humano. Él es el Cristo y es la personificación de su deidad, y a partir del momento de su nacimiento se transformó en Jesús, y así se hizo nuestro Salvador. Él salió de Belén para salvar. Lucas 2:11 nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y en Mateo 1:23 dice que su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así vemos que nuestro Salvador tenía que ser un hombre para ocupar nuestro lugar, para ser nuestro sustituto y morir por vos y por mí. Y además debemos saber que Cristo se hizo uno de nosotros para salvarnos. Sin embargo, y a pesar del amor incondicional que Cristo manifestó muriendo en la cruz para que pudiéramos ser libres, hoy hay quienes intentan borrar a Cristo de todas partes.
Pero volvamos al principio, cuando Miqueas profetiza que de Belén Efrata saldría el Señor, y espero ya nos haya quedado claro que, de una manera u otra, María y José iban a estar en Belén para el nacimiento de Jesús, y podemos notar que Dios utilizó el mandato de un líder político para llevarlos a la ciudad de David en el momento preciso. Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. La pregunta podría ser, ¿conocían José y María la profecía de Miqueas? ¿Comprendieron que la orden del emperador formaba parte del cumplimiento del plan mesiánico? Y la respuesta es, la verdad, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ellos no se resistieron a la mano dirigente de Dios en sus vidas, aun cuando esto implicaba un viaje difícil, con María embarazada y una travesía muy complicada. Ellos confiaron en que Dios estaba en control de todas sus jornadas, de todos sus días. Por eso, hermano, cuando experimentes el llamado de Dios y te pida que vayas a algún lugar que vos desconocés o que crees que ese no es tu lugar, ponte en línea con Él y seguro experimentarás esa paz que supera todo entendimiento. Y esto sucederá mientras sigue la jornada que Él ha puesto delante de ti. Dios te bendice. Amén.